O sea que habíamos visto ayer una cosa importante, que era que si tenemos campos eléctricos y magnéticos, podemos saber cómo es la fuerza sobre una carga Q que se mueve con una velocidad V. Uy, cuidado. Incluso os hablé, ¿no?, el caso de tener un campo eléctrico, suponiendo... Fijaos ya en esta expresión una cosa que uno pierde de vista rápidamente, que es... O sea, que va a depender la fuerza de los campos electromagnéticos de la velocidad con la que se mueve ese cuerpo, ¿no? ¿No os llama eso un poco la atención? Porque la velocidad va a depender del sistema de referencia. Fijaos qué rápido es aprenderse una cosa de memoria y no entender lo que hay ahí detrás, o no ver las dificultades. No ver las dificultades o no ver lo que conlleva una expresión de este tipo es no entender realmente la física. La física se expresa con relaciones matemáticas. Y esa es la diferencia, incluso lo dice por ahí en alguno de los PDFs el Feynman, cuando comenta creo que aquí, estos tres párrafos, es a lo que me estoy refiriendo yo. No lo dijo Feynman, sino cita a Dirac, uno de los grandes físicos del siglo XX, también premio Nobel, Paul Dirac, británico, familia de origen suiza, si no me equivoco. Bueno, entonces dice, está aquí hablando en ¿no? Cuando uno ve esto ya dice, uff, qué matemáticas. Fijaos, entender la física. Uno puede expresar las leyes físicas, las expresas en forma de ecuaciones matemáticas. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de los matemáticos, pues todo se reduce a saber resolverlas. A mano, hasta hace poco, o a máquina con ayuda de los ordenadores. O sea, se reduce simplemente a eso, para ellos, para muchos de ellos. Pero el problema no es eso, el problema es entender las ecuaciones, porque el asunto es que muchas ecuaciones, casi todas, son tan complicadas que realmente las vas a tener que aplicarlas en situaciones con aproximaciones, simplificando. Entonces, ese es el momento en el cual es entender en las ecuaciones qué es lo que significa cada uno de los términos, cuándo puedes despreciar uno frente a otro, y eso el matemático, si no ha estudiado la física, no la entiende, entonces no es capaz de eso. Sí, podría quizás resolver las ecuaciones sin saber o entender qué es lo que hay detrás. Eso nos lo dice, por cierto, Paul Dirac, que era un gran matemático también, aparte de físico. Voy a ponerle... Suena quizás la delta de Dirac, delta de Kronecker. Bueno, una función que se usa mucho en física, que realmente es 0 en todos los valores e infinito en 1. Pero es un infinito particular el de la delta de Dirac, de tal manera que su integral es 1. Esa es la función delta de Dirac, así dicho rápidamente. Se usa mucho. Bueno, aquí tenéis a Paul Dirac, que no me acuerdo en qué año le dieron el premio Nobel. En 1982. Para mí eso es ahí al lado, cuando yo estaba sentado
Uno These es difficulties, este. one was able to concentrate O on sea, estáis the one conociendo a grandes remaining científicos de... difficulty, how one should deal with the negative energy states. Bueno, está ahí hablando de física. Bueno, ya le hemos puesto la cara al del párrafo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué dijo aquí el Dirac? Entiendo lo que una ecuación significa si yo tengo, sé de alguna manera, puedo imaginarme, comprender las características de su solución sin resolverlo, sin resolver las ecuaciones. Ahí es el punto. ¿De acuerdo? Habéis visto que empecé por la otra. Uno se dice, pues qué tontería, ¿no? Pero ya hay un escollo ahí que ninguno estaba esperando. Digo, a ver si alguno lee un poco el Purcell, me pone en dificultades. Dice, una comprensión física del problema es totalmente no matemática, imprecisa, una cosa inexacta, pero absolutamente necesaria para poder entender realmente los fenómenos que hay por ahí detrás. Bueno, esa persona que habéis visto, de joven, fue el que, ya os digo, es uno de los grandes, de los más grandes del siglo XX también. Lo que pasa es que, fijaos, hay mucha gente por ahí. Heisenberg, si os suena. Me voy a aburrir. Estaba diciendo, ¿no veis aquí un problema? La velocidad del sistema de referencia. Del observador, de la persona que lo está observando. Por lo tanto, cosa curiosa, ¿no? Dependiendo de cuál sea el observador, este término va a ser diferente. Pero claro, la fuerza tiene que ser la misma, independientemente del sistema de referencia. Sí, la trayectoria para el observador será diferente, pero la fuerza que se está ejerciendo sobre ella es la misma. Es como deciros, para que os imaginéis ahora, ¿no?, la atracción gravitatoria que está ejerciendo la Tierra sobre vosotros. Una fuerza real. Esa fuerza que se mide es independiente del sistema de referencia. La trayectoria que podéis seguir, la tiza, es diferente del sistema de referencia, pero la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nos encontremos aquí? Ahí es otra vez el momento donde uno está viendo cómo el electromagnetismo está llevándote al límite de la física clásica. Porque, claro, estábamos viendo que realmente no es nada más que el campo magnético una representación del campo eléctrico, lo que hay ahí detrás. Bueno, eso es simplemente un comentario, sin llegar, por supuesto, a explicar las consecuencias, sino simplemente a ver los problemas que ello conlleva. Por ejemplo, si yo ahora, que es en el momento de decir, ayer vimos, intenté explicaros, decir, bueno, pues casos sencillos. ¿No? Pues consideremos B igual a 0 y un E uniforme y constante. Y una carga Q que se mueve. Y era ver la parábola, ¿no? Al final de la clase, pues alguien, estuve hablando con él, y ahí fui, pues a la velocidad conveniente en la explicación que hice, suponiendo, claro, que uno ha estudiado el tiro parabólico bajo la acción en un campo gravitatorio uniforme. Pero bueno, a lo mejor es bonito en este momento mostrarlo visualmente. Entonces vamos a hacerlo con el ordenador. ¿De acuerdo? Así, una entrada un poco... Vamos a considerar entonces un campo eléctrico uniforme y constante. Tenemos la carga Q con una velocidad en el tiempo t igual a 0, v sub 0, y que ocupa una posición en el tiempo t igual a 0, r sub 0. Le daré unos valores para mostrarlo y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué teníamos que resolver? La trayectoria, queremos. Teníamos la aceleración, o sea que lo que tengo que resolver, lo hice a mano ayer. Teníamos aquí, teníamos esta expresión.
¿De acuerdo? El sistema de referencia, vamos a coger un sistema cartesiano de coordenadas. ¿Vale? Cartesianas, X y Z. Y voy a, como yo soy el observador, puedo orientar, puedo poner el origen donde a mí me dé la gana y puedo orientar los ejes en la dirección que yo crea conveniente. Entonces, hay infinitas posibilidades, pero para simplificar la solución, o simplificar si queréis la forma de escribirlo, que al final daría igual, es orientar pues uno de los ejes en la dirección del campo eléctrico. Orientamos, si queréis, cualquiera de ellas, el eje Z, si queréis. Yo creo que hablando con esa persona dije el eje Y, ¿qué más me da? Cualquiera de ellos. Entonces ponemos X, Y y Z. Una cosa importante en este momento respecto a las coordenadas cartesianas, ya viendo esta expresión. En esa expresión viene un producto vectorial. Cuando tenemos producto vectorial, el resultado es lo que se llama un vector axial. No sé si os suena un poco. Eso es una palabra realmente. Pero bueno, en la práctica es que es importante, es fundamental el orden en el cual tú orientes los ejes cartesianos X y Z. Porque os habrán enseñado que en coordenadas cartesianas el producto vectorial de ¿no? Dos vectores A por B. ¿Cómo podemos hallar en coordenadas cartesianas, si yo sé a X, a Y, a Z, Bx, By, Bz, el producto vectorial? ¿No? Ese es el resultado de un producto vectorial, de dos vectores, si tenemos las coordenadas cartesianas. Pero también tenemos la expresión de decir cómo es el resultado del producto vectorial de dos vectores. Pues es un vector que es perpendicular al plano formado por ellos dos, ¿de acuerdo? Cuyo módulo es el módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman, y cuyo sentido es haces girar el primero hacia el segundo por el camino más corto con la mano derecha. O tornillo de estrogiro, o hay diferentes formas ¿de acuerdo? Es decir, que el sentido del vector depende precisamente de que uno ha escogido la mano derecha y no la mano izquierda, y cómo haces girar un vector hacia el otro. Entonces, ambas cosas, haciéndolo en coordenadas cartesianas y haciéndolo de la otra visualmente o mentalmente de la otra manera, tienen que coincidir los dos vectores, porque si no, no es así. ¿De acuerdo? Claro, pero aquí tendríamos varias posibilidades para escoger los ejes cartesianos, por ejemplo, lo que he puesto yo aquí, ¿no? Saliendo de la pizarra de la pantalla el eje X, el eje Y y el eje Z en el plano de la pantalla, o podía haber escogido, por ejemplo, una opción sería como esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta segunda que he escogido ya estaría mal. Siempre que tengáis productos vectoriales, la orientación de los ejes tiene que ser de tal manera que el producto vectorial de X por Y, por así decirlo, te tiene que dar el eje Z, con el sentido correcto. Es decir, que los vectores unitarios, el vector unitario a lo largo del eje X, vector unitario Y, es decir, que tendríamos Y, J, K, te tiene que dar el K. Si cogéis y los intercambiáis y ponéis aquí y aquí X, veréis que eso ya no se cumple. ¿De acuerdo? Es decir, que siempre, siempre, siempre tenéis que escoger la orientación o rotaciones, se habla de eso, de rotaciones de esto, es decir, que Y pasas a J, J pasas a K y K lo pasas a I. Cualquiera de ellas es equivalente, rotaciones de ella. Es decir, que ya por aquí vamos aprendiendo, si no lo sabíais, cosas que son importantes. La elección de los ejes cartesianos no es cualquiera, sí, son perpendiculares entre sí, pero tiene que cumplirse eso siempre que tengáis un producto vectorial. ¿Está eso claro? Bueno, ya veis que de manera automática, cuando uno lo escribe muchas veces, pues lo hace correctamente tal como he hecho yo aquí. Muy bien. Vale, este paréntesis que es importante también a la hora de trabajar con coordenadas. Teníamos esto y he dicho que E a lo largo del eje paralelo al vector unitario, al eje Z.
y voy a poner que R0, si queréis, sea el origen. 0, 0. Yo pongo el origen donde quiera, pues en el lugar donde dejamos la... Y V0, pues eso ya lo cambiaremos. Ya pondremos diferentes valores. Vale. Teníamos esto entonces. Es decir, vamos a hacerlo primero, si queréis, explícitamente en coordenadas cartesianas. Tendríamos a x, qm, ex, que sea esto así, significa que x es igual a y e igual a 0. Y ez, pues igual a... le damos un valor, ez. Bueno. Este también, este valor, lo mismo que este, lo tendré que dar yo en algún momento del problema, un valor numérico, si quiero. Hombre, podría resolverlo con letras también. Pero si queremos ver la trayectoria, tendré que darle algún valor. O sea que tenemos aquí que ax es 0, a y es 0 y a z es qm por e. ¿Algún problema? Tendríamos que resolverlo, si queremos hacerlo a mano, tendríamos que resolver para cada una de ellas. Ayer lo expresé en forma vectorial y lo integré en forma vectorial. Pero, naturalmente, si uno quiere ver cada una de las componentes cartesianas, tendrá que integrar eso. Este es un movimiento uniforme a lo largo del eje X, movimiento uniforme, no uniformemente acelerado. Hombre, estrictamente la aceleración a X es constante, es uniforme, también sería, pero es 0. Por tanto, es un movimiento, esto significa que la componente X de la velocidad es constante, la componente Y de la velocidad es constante, y eso sí es un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Z. ¿Vale? Muy bien. Y tengo que, sabiendo también que a X, quiero ya la trayectoria. Ayer lo hice naturalmente integrando de dos pasos, primero la velocidad y luego la posición. Pero yo lo puedo expresar a X como la derivada segunda de la componente X con respecto al tiempo dos veces, ahí la derivada segunda, ahí con respecto al tiempo dos veces, a Z, la derivada segunda de Z con respecto al tiempo dos veces, y como se hace en física, muchísimas veces las derivadas temporales, cuando el parámetro es el tiempo, se utilizan puntos, no primas, es decir, que esto sería X punto, punto. ¿Habéis visto esta notación también? Sí, podía uno haber utilizado, como en matemáticas muchas veces, prima, pero la prima, o sea, la segunda derivada, cada prima una derivada, es con respecto a un parámetro que no tiene ningún significado físico, no tiene por qué tenerlo. Cuando tiene un significado físico, lo que se utilizan es puntos. Y esta notación tiene 330 y algunos años, por Newton. ¿De acuerdo? Así denotaba Newton las derivadas. Esta forma, sabéis que todo esto tiene alguien tuvo que ser el primero de hacer, ¿no? De expresar estas cosas. ¿Quién? Que no solo es aprender matemáticas, sino es bonito pensar que alguien tuvo que hacerlo. Por eso me gusta poner caras a la gente. Leibniz. Leibniz, sí, otro padre del cálculo, con Newton. Son dos notaciones, esta debido, fijaos que es la que usamos más. De hecho, lo de derivar es también de Leibniz, mientras que Newton utilizaba otros términos, fluxor, no me acuerdo exactamente, fluxore, no sé, bueno, cosa de esas. Fluxors, me parece. Bueno, de tal manera que entonces escribirlo así bonito, pues, y más concentrado, y punto, punto, igual a 0, y z, punto, punto, igual a q, por m, por m. Estas son nuestras ecuaciones en coordenadas cartesianas, y vamos a probarlas. Vale, manos a la obra.
¿Son ecuaciones? Sí, ¿no? Son ecuaciones que hay que resolver. Entonces, necesito una función que resuelva ecuaciones en las cuales me aparecen cuáles son las incógnitas. Las incógnitas son x de t, 3 funciones. O sea que las incógnitas son funciones, ¿de acuerdo? Y en la ecuación me parecen derivadas de las incógnitas. Por lo tanto, se le llaman ecuaciones, lo que había dicho el otro día, diferenciales. Ahí ya viene, se las llama ordinarias, si son funciones de una sola variable, en derivadas parciales. Si las funciones dependen de más de una variable, lo que ocurre muy a menudo. ¿Vale? Bien. O sea que uno dice, vamos a ver aquí, ¿dónde puedo yo encontrar algo que me resuelva ecuaciones? La estructura del lenguaje, analizar datos, visualizar. Lo de inteligencia artificial no me parece que vaya por ahí. Vamos a ver, ¿no? Computación simbólica y numérica. Vamos a ver si por ahí tenemos suerte. Funciones matemáticas, matrices, o sea, álgebra. Anda, mira, por aquí tengo cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, por aquí me va poniendo una lista. Hay más funciones, pero lo más importante, lo fundamental, me dice. Bueno, es solve, del inglés resolver, ¿no? Pues no estaría mal, pero son ecuaciones que son ecuaciones normales, no son ecuaciones diferenciales. Aquí, todas estas, digamos, tienen el mismo objetivo, resolver ecuaciones normales. Pero bueno, aquí ya tenemos un segundo grupo, anda, soluciones exactas a ecuaciones diferenciales, híbridas, algebraicas de este til, o sea, cosas ya, bueno, diferenciales. Solución exacta, es decir, que me da la función, si tiene solución, integra, esta tenía solución, y te da, realmente lo que hace es integrar. Pero integrar significa que a veces no hay solución, ¿no? Eso ya lo sabéis, no todas las integrales tienen solución algebraica. Por lo tanto, puedes tener suerte o puedes no tenerla. Esta yo ya sé que tenemos suerte y la tendríamos. Pero, ¿y qué ocurre si no tiene solución algebraica? ¿No podemos hacer nada? Hombre, entonces no podíamos hacer prácticamente nada en el mundo. Lo resolvemos numéricamente. Para vosotros es como si fuese la verdad. La solución numérica es la solución aproximada. ¿De acuerdo? Eso va a misa. Cuidado, eso es un mundo con el cual uno podría ganar muchísimo dinero, si uno llega a entender lo que hace esto aquí. Ahí es simplemente, nosotros lo vamos a utilizar como una herramienta que me lo va a dar y me voy a fiar de ella. Para saber si la confianza es buena o mala, necesitaría entender qué es lo que hace. Y eso son años y años. Pero bueno, para vosotros, bueno, y aquí hay otras más, ¿no? N de sol. Genial. Pues, ¿qué es lo que uno que piensa en una función y dice, bueno, ¿qué es lo que va a hacer esa función? Resolverme una ecuación, o un sistema de ecuaciones, claro. Entonces, argumentos. Le tendré que decir cuáles son las ecuaciones, amablemente. Pero algo más le tendré que decir cuáles son las incógnitas, porque tú estás escribiendo las ecuaciones y le tendrás que decir cuáles son las incógnitas. 2 argumentos. Ecuaciones, incógnitas. Una, si solo hay una, o varias, si son varias. Una lista de ecuaciones, si son varias ecuaciones, una lista de incógnitas, si son varias incógnitas. ¿Pero qué más? Pensemos ya que son funciones, las incógnitas, de una sola variable. Por ejemplo, el tiempo. Lo estoy resolviendo numéricamente, le tendré que decir en qué intervalo de valores del tiempo quiero esa solución. Si fuese exacta, no necesito nada más que decirle cuál es
la incógnita o las incógnitas y cuál es la variable independiente. Variable dependiente, la función, ¿de acuerdo? Pero ya no el intervalo en el cual voy a integrar. Lo cómodo de utilizar siempre la numérica es que ya no me tengo que preocupar de si tiene solución o no. Simplemente es más cómoda más veces, pero bueno, con vosotros a lo mejor utilizaré la otra más de una vez, por ejemplo mañana y pasado. Y si habéis echado un vistazo ya al puzzle, al capítulo 1, como veréis en los ejercicios y problemas y ejercicios que vienen al final, una parte está resuelto como apéndice y otra parte, o sea, tiene como dos grupos de problemas al final del capítulo. Uno, tenéis las soluciones explicadas al final en un apéndice y la última parte no. Bueno, siempre hacen libros de soluciones que tendréis por ahí, pero vamos, me da igual que lo tenéis. Pero si os habéis fijado, tanto en todos esos problemas, en unos cuantos, Jan Morin, porque es el responsable de la última edición, pues varias veces os dice, bueno, utilizad la función tal de matemática para resolver eso. Yo con vosotros le iría echando ya un vistazo, ¿vale? Bien, ¿entendido entonces la estructura de la función? Ecuaciones que quiero resolver, incógnitas que quiero que me den la solución, el intervalo de integración. Para nosotros, bueno, hay dos, como veis en EDSOLVE, en EDSOLVE value. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo voy a utilizar la segunda. Pues como en todas las ecuaciones puede que haya más de una solución, ¿no? ¿O no? ¿O las ecuaciones no tienen una ecuación de un polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0? ¿Cuántas soluciones tiene? 2, en general. Por lo tanto, lo mismo pasa en ecuaciones diferenciales. Entonces, en EDSOLVE te daría todas ellas, si es capaz de encontrarlas y de integrarlas. Y en EDSOLVE value te da la primera que encuentra. Si el problema solo tiene una solución, pues entonces no pierdo información, ¿lo entendéis? Entre la diferencia entre una... ¿Y qué es lo que se gana uno diría, pero eres tonto, si en la otra te da todo, ¿para qué vas a usar la segunda? Porque a la hora de usarlo con vosotros me es más cómodo. ¿Cómo saca la solución? ¿De acuerdo? Si no, tendría que escribir algún signo más que ahuyentaría ya al personal. Un poco más, ya voy viendo las bajas, lo cual es normal, no pasa nada. Yo solo quiero gente con interés y que pueda venir, claro. Entonces voy a utilizar esto. Es lo mismo, no... Es lo mismo que la otra. Ecuaciones, aquí dan la expresión, pues, incógnitas o una combinación. ¿Qué quiero yo extraer de la solución? Y el intervalo. Muy bien. Es una función, por lo tanto, entre corchetes, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Final, un comentario. Digamos, todos estos problemas se reducen, o una parte de ellos muy importante es expresar numéricamente ese problema que son derivadas. Realmente tú lo que vas a obtener son la solución o intenta solución en puntos discretos. Tú realmente piensas para cualquier instante de tiempo en un intervalo, pero realmente lo que va a hacer la máquina es dividir ese intervalo de tiempo en trozos, saca el cuchillo y te va a dar en diferentes valores de tiempo. Discretos, no continuo. ¿Qué es lo que va a hacer la máquina? Rellenar los huecos interpolando. ¿Os suena lo de la interpolación? Por defecto utiliza una interpolación de tercer grado, le podría poner como una opción la que yo quisiese. Pero yo ya no me voy a preocupar de eso. Pero sí es bonito que tengáis en mente qué es lo que está haciendo. Encontrar una solución aproximada para valores discretos de la variable independiente. ¿Vale? Bien, pues vamos a coma, voy dejando los huecos. Ecuaciones. Vamos a resolver las tres. Vamos a ponerlo verticalmente para que visualmente os sea quizás más cómodo. ¿Vale? Ecuaciones. Puedo poner entre medias comentarios. Es decir, puedo escribir en párrafos de texto, por arriba, por abajo, pero y si ahora mismo yo quiero decir, ahí en ese punto
a los alumnos, a mis alumnos les quiero decir, eso, lo que tengo que escribir ahí son ecuaciones. No puedo, hombre, no puedo hacerlo por arriba o por abajo porque a lo mejor quiero escribir luego comentarios, como en cualquier lenguaje. ¿Cómo puedo yo ponerle que no interprete a la hora de ejecutarlo lo que le voy a escribir? Entre, o sea que si lo veis alguna vez, además os cambia el color, no pasa nada. Aquí, mierda, con esta mierda. Aquí vamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Teníamos 3. X punto punto. Las derivadas en matemática, en este lenguaje, ¿cómo puedo yo decirle que me derive? Bueno, depende de la función. Si queréis voy aparte, voy a salir un momento, voy a definir una función, ¿de acuerdo? Y voy a derivarla. El otro día visteis que integré, pero no llegué a derivar. Entonces vamos a, ya que voy a tener que escribir ahí una derivada, pues vamos a tener que... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner el foco. De unas... Uy. De una sola variable. ¿Eh? Por ejemplo, una que no sea así tan inmediata, seno de x al cuadrado. Por eso mismo. O sea que si yo tengo 0.25, ¿no? ¿Un problema con ello? ¿No? Entonces, derivar. Podemos irnos también aquí. Aquí os está diciendo cómo derivar, o sea que lo tenemos por ahí detrás. Uno tiene varias funciones. D mayúscula, tiene derivative, esa es otra, todas están entrelazadas. Pero, ¿perdón? D mayúscula ya sería una función. Sí, claro, por eso los alumnos nunca me hacen caso y corren riesgos cuando no me hacen caso. Estoy pensando todos los años, ¿no?, que digo lo mismo, decir, por favor, las definiciones, los nombres, no pongáis mayúsculas. Habéis visto n mayúscula, como es ya una función. D mayúscula es otra función. Si uno utiliza, dice, pues yo en mi problema llamo una distancia D mayúscula, pues ya te has pegado un tiro y pones ese nombre. Ya salen las cosas mal, o no salen como tú deseas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, minúsculas, que de eso seguro que no está ya definido en el programa. No es una garantía de que tú lo hayas hecho antes y no te des cuenta, pero ¿habéis visto func? Con minúscula. Vale. Es decir, que podría decirle deriva, fijaos, es una función, corchetes, por todos los lados. Func, que es una función de x, y ahora le digo, pero necesito saber con respecto a qué quiero derivar. Habéis visto coma, el siguiente argumento. Voilà. Con derivative sería de otra manera. Hombre, si uno dice, y dos veces la segunda derivada, podrías ponerle, esta es la derivada segunda, o formas equivalentes, deriva con respecto a x dos veces. Esa es la derivada número 29 con respecto a x de esta. Seguro que no querrás derivar 29 veces, ¿no? Ahí la tenéis. Muy bien. Pero se puede escribir de una manera más agradable, ya que es solo de
con la prima esa. Cuidado, la prima, el cero, tenéis el cero, porque hay varios acentos y apóstrofes, ¿no? O sea que ese que tenéis al lado del cero, a la derecha del cero, es ese, no el que tenéis por debajo en el teclado, si es como el mío. 4 veces. Esa es la derivada cuarta, cada prima es una... Lo mismo que, ahí se parece como escribiría uno a mano. A la máquina le da igual que x sea tiempo que no sea tiempo, las derivadas las... Si uno dice, ya, pero claro, ¿y si la función es de más de una variable? Por ejemplo, de x y de y. Por ejemplo, ¿qué queréis? Yo qué sé. Seno de x más coseno de y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, para probar, por ejemplo, ahí tenéis el valor. Ya veis cómo pruebo, me sale bien. Muy bien, pero claro, ahora uno diría, con las primas es derivar, pero derivar con respecto a cuál, claro. Ahí ya la prima, el acento no te sirve. Te queda más remedio que... Decidme, derivo parcialmente, ¿no? La derivada con respecto a qué? Con respecto a x... Esa es la derivada parcial primera de esa función con respecto a x una vez. Uno podría decir con respecto a x y con respecto a y. Esa es la derivada parcial segunda, una vez con respecto a x, una vez con respecto a y. Da igual hacerlo con respecto a y que con respecto a x. El orden, como probablemente ya sabéis, ¿no? Es indiferente. Vale. Y si queremos 4 veces, que no será, pero bueno, es divertido hacerlo. Y la derivada parcial séptima de esa función, 4 veces con respecto a x, 3 veces con respecto a y. Ahí tenéis. Exacta, esa es la solución, ¿no? Bueno, te puede resolver, digamos, te aligera, es como una calculadora que te lo hace. Pero aquí ya no vale las primas. Bueno, ya hemos aprendido, ¿no?, un poco a derivar. Vamos a borrar toda esta basura. Lo único que va a hacer es entorpecer. La última que habías dicho era la derivada parcial séptima. Sí, aquí. Sí, aquí, claro. Estoy derivando 7 veces. 4 con respecto a x, 3 con respecto a y. Bien. Bueno, entonces teníamos aquí x punto punto, ¿no? Os resultará extraño que ponga x prima prima, derivada segunda, ¿no? Pero x es una función y ahora tengo que decidir cómo quiero yo llamar al tiempo, a la variable independiente. X es una función que depende de un parámetro. Ahora puedo poner el nombre que me salga de las narices, ¿no? Puedo usar cualquier letra. Pero hombre, siempre es... perdón. Que esto no es obligatorio, vamos, quiero decir, poner t. Podría poner t ahí. Podría poner lo mismo que x, podría utilizar otra letra. Vale. ¿Bien? Bueno, siempre es más conveniente tener una idea. Y ahora uno dice, genial. Y ahora, ecuación. Tiene que ser igual a 0. Uno diría, igual a 0. No. Igual sirve para dar nombre. Este es un error que vais a cometer. Aquí la T la estamos definiendo porque es lo... No, estoy diciendo, la incógnita es x de t. ¿Cuáles son las...? Fíjate que lo he escrito aquí. Pero a mano, uno lo escribe con los... En la máquina, si dices
es una función, tendrás que escribirlo de esta manera. Y si tú dices la primera derivada, pues con una prima. La segunda derivada, la segunda. ¿Bien? ¿Seguís? Estaba diciendo, un error habitual que debéis cometer, si no os sale alguna vez, mal asunto. ¿Por qué? Que no lo habéis intentado. ¿Entendéis? O sea que va a salir seguro. Esto es un error, porque esto sería darle valor a esta expresión. Y no es eso, yo lo que le quiero decir es que es una ecuación. Ecuaciones doble igual. ¿De acuerdo? Incluso si le dais a un espacio sale, bueno, igual, igual es una ecuación. Bueno, pues ya hemos escrito nuestra primera ecuación. La siguiente. C. Si queréis la pongo, ya veis que no hay ningún problema en escribirlo de arriba abajo, está todo en el mismo. Y la última, pues tendríamos z' de t, igual, que ahora q dividido por m, q dividido por m, por, si no pongo nada es un por, lo entiende como un por, pero si tenéis alguna vez alguna duda, los espacios los interpreta como un producto, pero si tenéis alguna duda ponéis una estrella como en otros lenguajes y ya está. Por e, vamos a poner e, si queréis. No es tampoco muy conveniente poner nombres tan cortos a las cosas, pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿No? Esa es la expresión que tengo aquí, y ya veis que utilizo la minúscula para seguir la norma que os digo ya. ¿Esa E no puede interpretar como un número E? No. Buena pregunta. Fíjate, es que mucho cuidado entonces con las... El teclado es un arma de destrucción masiva en manos de irresponsables, de gente, no, hombre, es broma. Sí, me hacen la vida muy difícil, me hacéis la vida, los alumnos, muy difíciles porque dicen, no, y resulta que han hecho por ahí maldades. Como tiene esto mucha flexibilidad, pues pueden aparecer cosas, pueden suceder cosas totalmente inesperadas, ¿vale? Hay más. Esto es epsilon, que no es E, es epsilon. Bueno, siempre, fijaos, está en azul, ¿no? Se ve bien, se ve muy bien ahí en esa pantalla. Eso quiere decir que no he utilizado nada que está definido. Bueno, si yo lo quiero resolver numéricamente, Q, M y E tienen que tener valores numéricos, porque son datos. ¿De acuerdo? Pero, o sea, que le tendré que dar valores antes de sacudirle a esto. Bueno, aquí tendríamos las tres ecuaciones. Está incompleto, pero en principio las ecuaciones que describen el movimiento. ¿Cuáles son las incógnitas? Una lista de tres. Aquí. Aquí, en segundo lugar, vienen las o combinaciones de ellas, pero bueno, en principio tú quieres saber pues, toda la función. ¿De acuerdo? O sea que estoy escribiendo lo que dice ahí la documentación. ¿Qué tenemos? Pues uno diría x de t, y de t, o z de t. Eso sería lo lógico que escribieseis. Una lista de tres, ¿no? Tres cosas. Es una lista, siempre que penséis, una lista entre ellas. Y ahora, ¿qué nos viene al final? Nos vendría tenemos que el tiempo, vamos. Muy bien.
¿Cómo le he llamado? T, pero la máquina hasta que no le diga que es T, no va a saber nada. ¿Sobre qué tiene que integrar? T. Es lo mismo que en el plot. ¿Desde dónde hasta dónde? Digo, podía ser desde menos 25.000, ahí uno decide cuándo. Bueno, lógico, decir, bueno, pues desde cero, ni siquiera, si solo fuese el valor, empieza desde cero, también podría quitarlo, pero vamos a ponerlo así. El inicial es 0 y el final, pues, ni idea. Vamos a poner un número. Bueno. Si yo intento resolver esto, me va a dar varios errores. Primero que Q, M y E no vienen. Pero me va a dar más errores. Que es, uno piensa, si lo que va a hacer aquí es integrar, le vas a tener que decir cuáles son las condiciones iniciales, ¿no? Porque si no, no hay manera. Si no, tendrá que aparecerte un R0 y un V0, lo mismo que hice a mano, o no. Pero claro, te tiene que dar la solución para ese caso particular. Por lo tanto, le tendrás que decir cuáles son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, había dicho que eran, en algún sitio creo que las escribí, aquí. ¿No? Por ejemplo, ¿esto qué significa? Que es X de 0, 0, Y de 0, 0, Z de 0, 0. ¿Dónde se meten entonces esas? También como ecuaciones. El orden da igual, ¿eh? No tiene por qué ser después de las... Es decir, que el orden de las ecuaciones podía hacer. Pero bueno, siempre mentalmente es conveniente decir las ecuaciones del movimiento, ras, y condición X de 0. Y he dicho, es una ecuación igual, 0. Y de 0, igual a 0. Z de 0, igual a 0. Vale. Pero claro, esas no son suficientes. Necesito para la velocidad. Bueno, ahí también tengo que darle valores numéricos. Podemos, si queréis... Fijaos, la componente X de la velocidad en t igual a 0. Dice, pues, es la primera derivada. En t, anda, ¿no? No tiene lógica. X' en 0, en t igual a 0. V0x. Lo voy a poner, uno dice, bueno, son letras, tendré que darle algún valor. X y' de 0 igual a V0i. Y Z' de 0 igual a V0z. Si hago esto, ya veis que lo primero en la frente. Claro, me está diciendo V0x no es un número. No he intentado ya, el primer paso, dame números. Entonces vamos a darle valores. Q, y ahora cualquier valor no tiene ningún significado especial. Decir que la carga es un culombio es una burrada. Por eso sí que es una cantidad de carga tremenda. ¿No? Más o menos la carga que corresponde a 10 elevado a 18 electrones. Es un número bastante grande, ¿no? Pero bueno, pues yo solo quiero saberla. Ah, punto y coma. ¿Habéis visto que está todo aquí en el mismo párrafo? Estoy escribiendo todo en el mismo párrafo. ¿Para qué? Para que solo tenga que darle una vez al... Es decir, que órdenes, que os había enseñado es un párrafo, una orden. Bueno, eso no es cierto del todo. Tú puedes escribir en un mismo párrafo todas las órdenes que quieras. Puedes ponerles separadas por punto y coma o no. ¿Cuál es la diferencia? Si no pones puntos y comas, al final te va a dar el resultado de todo lo que está haciendo. Si son 20 cosas, en el output te salen 20 cosas. ¿De acuerdo? Si pongo punto y coma, lo que va a hacer es, hazme una cosa, hazme la siguiente, hazme la siguiente, hazme la siguiente, y pone en la pantalla la última cosa. ¿Entendéis? Como a mí no me interesa que me escriba uno, tal, pues pongo punto y coma. Uy, pongo aquí, punto y coma. ¿Se ha entendido el sentido del punto y coma?
m igual a 1, ya veis que eso no es una ecuación. Esto no es una ecuación, son los valores que le estoy dando a los parámetros del problema. E, que apunte hacia arriba, si queréis, pues que apunte en el sentido positivo del eje Z. ¿Qué más necesitamos? V0x, como vosotros me diréis. Lo lanzo con, por ejemplo, 0, que apunte, yo que sé, hacia abajo. V0z. No, perdón, V0i y V0z igual a menos 1. Vale. Ya está. Ahora hacemos, en cuanto ponga el dibujo, hacemos una pausa. Bueno, aquí ya no sale nada en rojo, lo cual es de agradecer. Pero el problema de la física es que esto es lo más peligroso. Porque a lo mejor te saca algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque has sido un malo de narices y las ecuaciones que has puesto están mal. Eso me pasa también así de veces. Que tú te manejes bien con el ordenador, pero que no sepas física, significaría que en el lado de las ecuaciones están mal, no has sabido plantear físicamente el problema, y entonces pues dices, ah, qué bonito, pero no tiene sentido. Bueno, en ese caso, con una probabilidad del 0,00001% se da entre alumnos. Es decir, que alguien no sepa física y se sepa manejar muy bien con el ordenador, no lo excluyo. Pero no sé por qué hay una correlación bastante alta en ese sentido. El que no sabe física no sabe manejarse con el ordenador. Esa es la experiencia, ¿eh? Esa no es una ley física, eso es la experiencia te lo dice, una ley estadística. ¿De acuerdo? Eso pasa. Pero bueno, no lo voy a excluir del todo. Vale, y ahí tengo ya... ¿Y ahora qué hago? ¿Veis? Función interpolada, función interpolada, función interpolada. Pues tendría que quizás darle un nombre a la solución para poderla usar, porque digo, ¿y ahora cómo hago yo ahí algo? Pues vamos a darle nombre a esas tres cosas. ¿Habéis visto la lista? Lista de tres cosas. ¿Por qué? Porque le he dicho que me dé una lista de tres cosas. ¿Dónde la tengo? Pues vamos a darle un nombre. Uy, yo puedo darle un nombre, tú me has enseñado, Miguel, a darle el nombre a una cosa, incluso a un vector, pero aquí realmente, hombre, podía darle un nombre a las tres cosas simultáneamente, cierto, pero si yo quiero decirle cuál es la solución en X, la solución en Y, la solución en Z, ¿lo puedo hacer? Sí, no hay problema, lo va a interpretar bien. XS. Fijaos que estoy definiendo... Esto es lo mismo que sería, por ejemplo, ¿de acuerdo? Oh, cuidado, vamos a hacer un clear. Porque esto no borra la de... ¿Vale? Es lo mismo que he hecho, para este caso tan sencillo, pero ahora no son números, sino son funciones. Entonces, he dicho la función XS. Fijaos que no utilizo la X. La X se la estoy utilizando aquí dentro. Cuidado con eso. Estoy diciendo, S lo uso yo muchas veces como para dar mi indicación solución. ¿Vale? Y S, Z es. De tal manera que... Por ejemplo, claro, lógico que sea 0, ¿no? Porque tenía la componente x de la velocidad en el tiempo t igual a 0 era 0, y es un movimiento uniforme a lo largo del eje x, por lo tanto la velocidad es siempre la misma, la componente x, 0, permanece siempre 0.
Y S de 4, por ejemplo. Vamos a dibujar. Y ZS podría hacer lo mismo. O podría hacer un plot. Bueno. Vamos a ponerlo en... Bueno, como muchas veces uno cambia las cosas, voy a ponerle aquí T de integración y voy a definir un nuevo parámetro T de integración. Y así no tengo que estar pensando quieto, parado. ¿Habéis visto? Lo escribí, pero no lo ejecuté. Ahora sí. Movimiento uniforme a lo largo del eje Y. Yo diría que es una recta, la pendiente es constante, por lo tanto... Yo diría que eso es una parábola. Pero cuidado, esa no es la trayectoria. Entonces, yo tengo la solución expresada, es una curva, es una trayectoria. ¿En qué forma he obtenido yo la solución? Hay muchas formas de expresar, ¿no? Geométricamente, por ejemplo, una curva en un espacio tridimensional lo puedo expresar como la intersección de dos superficies, cada superficie como una ecuación. Pero esta es la forma paramétrica de la solución. ¿Os suena eso que he dicho? Forma paramétrica de la solución. Y el parámetro es el tiempo. Por lo tanto, tendré que buscar algo que me dé un dibujo de forma pues vamos a ver. Ahora sí, quiero una representación gráfica de funciones. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Plot, ya lo he usado, plot 3D. Tal, mira. Parametric plot a secas, planos, parametric plot 3D. Bueno. Bien. Componente X, componente Y, componente Z, desde 0 hasta... Vamos. No te me quedes trabado, que me dejas mal. Bueno, está la trayectoria en el plano y Z. Por eso sale así. Le he dado el tiempo de integración muy grande, entonces pues me ha salido más. Vamos a ponerle uno más pequeño. Demasiado corto, pero bueno. Por defecto saca, este creo que es el eje X, este el eje Y sin marcarlos y este es el eje Z. Efectivamente. Creo, ¿o no? No. No, lo he dicho mal. Ahora sí. Efectivamente, porque la había girado con la mano. Entonces tenemos, este es el eje X, eje Y y eje Z. Esa es la trayectoria que sigue la partícula. Bueno, ahora sí es el momento de hacer una pausa porque si no, no descansamos. ¿Vale? En 10 minutos, si hacéis... bueno, están abiertas, las podéis dejar así. Hay 20 todos sentados, ¿vale?
Josvanier.